Una fuerza es todo agente que modifica la velocidad o la estructura de un cuerpo. Las fuerzas son vectores. Los vectores se representan por flechas y tienen que cumplir con 3 características. Tienen que tener una dirección, es decir, que tenemos que saber qué orientación tiene. Puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser oblicua. Tiene que tener un sentido, es decir, la punta de la flecha tiene que indicar hacia qué lugar se mueve, y una magnitud que indica la intensidad de esa fuerza, es el largo de la flecha. Quiere decir que, por ejemplo, podemos tener una fuerza que sea así, quiere decir que tiene una dirección horizontal, un sentido a la derecha y una determinada magnitud. Si vemos una fuerza que es así, decimos que esta fuerza tiene una dirección vertical, un sentido hacia arriba y una magnitud más pequeña que esta, que era más larga, ¿sí? Dirección vertical, horizontal, oblicua, el sentido hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Magnitud, el largo de la flecha. Bueno, la segunda ley de Newton es la ley fundamental de la dinámica, que es la ley fuerza igual a masa por aceleración. Esta ley dice que cuando a un cuerpo se le aplica una determinada fuerza, este cuerpo adquiere una aceleración proporcional a dicha fuerza, con la misma dirección y sentido. Entonces, la masa de un cuerpo siempre se expresa en una unidad que es kilogramo. Puede estar en gramos, pero en ese caso tenemos que pasarla siempre sabiendo que 1 kilogramo son 1000 gramos. Y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Primero vamos a interpretar esta ley. Vamos a poner 2 casos. El caso 1 dice que acá tenemos 2 cuerpos que tienen la misma masa. Entonces, a ambos cuerpos se le aplican 2 fuerzas. Acá tenemos los vectores, pero por la intensidad, por el tamaño, me doy cuenta que la fuerza A es más fuerte, es más intensa. Entonces, ¿qué va a suceder? Y por supuesto, este cuerpo que se le tiene aplicada mayor fuerza va a tener una mayor aceleración, ¿sí? A la misma masa, como ambos tienen la misma masa, a mayor fuerza, mayor aceleración, proporcional, ¿sí? Igual masa, si la fuerza de A es mayor a la fuerza de B, entonces la aceleración de A va a ser mayor a la aceleración de B, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ponemos otro caso donde las masas son diferentes? Entonces, en este caso es la misma fuerza y del mismo tamaño, los vectores, la fuerza A y la fuerza B son iguales, solo que la masa de la A es más chica. Entonces, si yo empujo con la misma fuerza a un cuerpo más chiquito, por supuesto que este va a acelerar más, ¿sí? Como la masa de A es menor a la de B, a igual fuerza, la aceleración de A va a ser mayor a la aceleración de B. Esta es la interpretación de esta ley. Es muy simple interpretarla. Ahora vamos a ver en qué unidades se expresa cada cosa para poder hacer los ejercicios numéricos. Entonces, ya dijimos que la masa en esta fórmula tiene que estar en una unidad que es el kilogramo. La aceleración, como vimos en cinemática, tiene que estar en metros por segundo cuadrado. Como ven, no puedo simplificar ninguna unidad porque son diferentes. Cuando yo multiplico estas dos cosas, me queda una unidad de fuerza que es la combinación de estas cosas. Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Esa unidad, kilogramo, metro, segundo cuadrado, es una unidad de fuerza que es el Newton. Newton con mayúscula, N mayúscula. Entonces, recuerden que esta fórmula, la unidad de fuerza a utilizar es el Newton. No es la única unidad en la que existen las fuerzas. Siempre que yo vea una fuerza, que yo quiera anotar un número, un valor de fuerza, entonces tiene que ser el número acompañado de una unidad de fuerza, que puede ser el Newton, como les dije, o también puede ser el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza se expresa así con la flechita fuerza arriba.
Si el enunciado me da un valor de la fuerza expresado en kilogramos fuerza, yo lo debo transformar en newton realizando una regla de 3, sabiendo que un kilogramo fuerza son 9,8 newton. O lo que es lo mismo, 10 newton, ¿sí? ¿Se acuerdan el valor de la gravedad? Acá interviene, ¿sí? Entonces, si me lo dan en kilogramos fuerza, lo transformo a newton porque en esta fórmula lo tengo que poner en newton. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué relación existe entre la masa y el peso? Supongan que a mí no me da el valor de la masa, pero me da el peso del cuerpo. Nosotros vimos en tercero que masa y peso no son sinónimos, porque el peso es una fuerza. Chicos, el peso es una fuerza, es la fuerza que hace la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Quiere decir que siempre va a ser, se puede representar así el peso. La fuerza peso es una fuerza hacia abajo, siempre una fuerza hacia abajo, no importa la magnitud, pero siempre sepan que se representa mediante una flecha vertical hacia abajo, porque es la fuerza que la gravedad hace sobre la masa. Entonces, si un ejercicio me da en vez de la masa el valor del peso, yo lo puedo transformar en masa mediante esta fórmula. Esta fórmula sirve claramente para pasar de peso a masa o de masa a peso. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que tiene 3 kilogramos de masa. Entonces yo quiero saber cuál es su peso. ¿Está bien? Entonces uso esa fórmula, peso es igual 3 kilogramos por la gravedad, tomamos 10. ¿Sí? Entonces multiplico, 3 por 10 me da 30 y fíjense que me da toda esta unidad grande que es lo mismo que newton. O sea que un cuerpo que tiene una masa de 3 kilogramos tiene un peso de 30 newton. También puedo decir que tiene un peso de 3 kilogramos fuerza. Recuerden que kilogramos fuerza es lo mismo que kilogramos, solo que fuerza me dice que está expresado que es un peso y el kilogramo me dice que es una masa. Sabiendo que esto es igual, también podría haber utilizado esta conversión. Da lo mismo, ¿sí? Si sabiendo que 3 kilos son 3 kilogramos fuerza, después lo multiplico por 10 y me da 30, igual que si hago esto. Fíjense si me da al revés, si me dice, por ejemplo, que yo tengo un cuerpo que tiene un peso de 50 newton. Entonces, 50 newton no me sirve para poner en esta fórmula porque acá yo necesito la masa. Entonces, ¿qué hago? La misma fórmula, peso igual a masa por gravedad, el peso son los 50 newton. Si yo quiero simplificar, acá la tengo que abrir, chicos, no puedo poner newton. Fíjense si primero intento poner la masa por 10 metros segundos cuadrados. Esto pasaría dividiendo. 50, 10 metros segundos cuadrados, igual a masa. Si yo acá pongo newton, no lo puedo simplificar. Entonces abro el newton. Newton es kilogramo por metro sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Recuerden que era eso. Entonces yo tacho el metro con el metro, el segundo cuadrado con el segundo, y entonces la masa me da 50 dividido 5, 5 kilogramos. ¿Está? Recuerden que esto es una fórmula para pasar de peso a masa o de masa a peso para luego poner acá la masa. ¿Y qué pasa si no tengo la aceleración? ¿No? De repente, entonces tengo que trabajar con las fórmulas de cinemática. Dinámica se relaciona mucho con cinemática porque tiene que ver con que las fuerzas pueden generar un movimiento. Entonces, de repente la aceleración la puedo sacar de acá, por ahí sí tengo estos datos, o la puedo sacar de acá. Esta fórmula ya la saben manejar. En el próximo video vamos a ver ejercicios prácticos donde aplicamos todo lo que recién les expliqué.